Hola amores, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Agatha Ruiz de la Prada. Aquí tenemos uno de sus últimos perfumes del año 2021 que se llama Look. Aquí está. Y bueno, ya lo veis, una presentación que en principio está a este tamaño de 80 mililitros y luego en lugar de otros tamaños lo que nos encontramos son set. Suele venir y va a venir lo que es el set, pues con algún body milk y demás. Si lo encontráis así, mejor. ¿Para qué? Pues ya lo sabemos, para que nos ponemos primero el body milk y todo eso y que nos ayude a alargar un poquito el aroma del perfume. 80 mililitros, eau de toilette. Así que viene así la cajita con mogollón de colores. Ya sabemos cómo son los diseños de la casa de moda de Agatha Ruiz de la Prada, muy llamativos. Y por supuesto, no podía ser menos esta botellita. No tiene tapón llamativo tal en sí, sino lo que es esta cosita de plástico. Bien. Bueno, pues eso, es un ojo, un ojito con mogollón de colores. ¡Ay, que se me escurre! Que se me escurre. Es incómodo, ¿eh? Espera, que me lo aprieto aquí. Tengo las manos de crema y se me cae. Bueno, vamos a leer las notas y comenzamos. Este perfume es del año 2021, de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de grosellas negras, pomelo, manzana roja y pimienta rosa, notas de corazón, cacao, abatonca, jazmín y flor de azahar de naranjo, y notas de fondo, vainilla, pachulí, almizcle, ámbar y benjuí. Bien, este perfume al inicio parece que tiene algo de intensidad, pero esa intensidad va a durar en torno a 1 hora. Después se empieza a suavizar bastante y la duración es en torno a las 3 horas. Yo, por más que lo he probado, no te dura. Por eso os digo que si os gusta y veis lo que es el set donde te viene con un body spray, o un body milk, perdón, mejor, porque si no, dura poquito. Bien. Perfume económico, ya lo sabemos, pero la realidad es la realidad. Bien. Huele rico. Es un aroma que en inicio nos vamos a encontrar con una sensación de frutas rojas, sobre todo esas grosellas, y que pronto hacen como muy prontito. Frutos rojos con la jugosidad de la manzana, empieza siendo pues como mucho, un poquito popurrí frutal, donde sí es verdad que un poquito más están las grosellas presentes. Casi a los 5 o 10 minutos vas a notar que este conjunto de frutas se une un poquito lo que es la cremosidad del cacao, casi es como un chocolate con leche. Imagino que lo que es el haba tonka le va a dar esa textura y hace que sea pues como un conjunto de frutas con cacao que está rico y huele bien. Lo único malo es lo que os digo, que baja prontito de intensidad. A ver, yo os voy a hacer, como siempre, sincera. En el mundo de los perfumes económicos, baratos, encontramos perfumes económicos que huelen a caro, perfumes económicos que huelen a barato, y yo creo que este perfume viene a ser justo la parte media, que es perfume económico, que huele bien, pero es económico. ¿Vale? ¿Huele rico? Sí. Le falta un poquito de texturas. Sí es verdad que en cierto momento, sobre todo cuando te lo pones en piel, dices que te das cuenta de que lo notas un tanto sintético. Lo que es el conjunto de frutas es rico, pero es ese popurrí de frutas. No es un tipo de aroma que vayas a sentir esa escalada, inicio de notas, corazón, fondo, sino que prácticamente es un todo, donde efectivamente tienes ese conjunto de notas frutales, dulces, y se le va uniendo poquito a poco ese cacao. ¿Vale? Oler, huele bien. Le falta bastante para ser un perfume económico que huela a un perfume caro. Ni siquiera me atrevo a decir que sea un parecido a este, un parecido al otro, no. ¿Vale?
la duración también es escasa. Y cuando llego a la duración del perfume digo, mira, si te lo encuentras muy barato, estupendo. Como siempre llegamos a todos los países del mundo. Aquí en España este perfume te puede costar los 10 euros, que varían los precios, que ya lo sé. Pero luego hay países del mundo donde salen muy caros. Entonces, mirad, este es un perfume económico que huele bien, huele rico, huele lo que os he dicho, frutitas con gustillo de cacao, ¿vale? Y en ese sentido te diría, si te sale barato, estupendo. Si te sale caro, olvídate, olvídate. No es un perfume barato que huele a perfume demasiado barato, pero está acorde a su precio, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido no hay mucho más. Y yo te aconsejo eso. Bien, en este caso es de ese tipo de perfumes económicos en los que, bueno, pues dices, huele rico, pero lo voy a utilizar de sport. O ese perfumito que son muy lindos, muy bonitos para las niñas, porque huele golosito, entonces desde niñas, muy jovencitas, sus primeros perfumes, a adolescentes, tal, perfecto, perfectamente. Pero sí que te voy a decir que tú, yo, si ya tienes otros perfumes, quizá, y tienes perfumes mucho mejores, y este ni nada, ¿vale? En fin, vamos a las consideraciones porque creo que me entiendes perfectamente. Bien, consideraciones. Perfectamente femenino, se siente goloso, se siente dulce, demasiado dulce yo creo que para llegar a ser unisex o estar del lado masculino. No, esto es un perfume femenino. Perfume para todas las edades, desde las chiquitas más jóvenes que quieren su primer perfumito y demás, va a estar muy bien y por supuesto hasta cualquier edad. Perfume para uso diario, para ir al cole, para ir a la compra, para oler bien, gastarlo, utilizarlo a tope y poco más. Perfume, época del año, pues yo te diría que toda, es que viene a ser un perfume para todo uso, para comprarlo y gastarlo. Si te gusta la botella porque está mona, pues cuando lo gastas lo pones en el tocador. Y además, por ejemplo, en España, este perfume no lo encuentras solo en perfumerías, sino que si te vas a los supermercados, en la zona donde tienen las cosas de aseo y todo eso, lo están vendiendo. Así que si se gasta, pues se renueva y listo. No es mucho más, pero ya lo sabéis, yo incluso en los perfumes económicos, si encuentro un perfume barato, económico, que merece de verdad la pena, os lo cuento. Pero lo que es más, sí, mucho más. Así que bueno, por supuesto yo no tengo la verdad absoluta, esto es tan solo mi opinión personal y por supuesto que si lo has probado, lo tienes o te encanta muchísimo o no te gusta nada, cuéntanoslo, que ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.